Qué bien es estar aquí. Hoy hemos llegado a una parte toral, a una parte muy importante de las reuniones de jóvenes, y es el mensaje, la palabra del Señor. Somos personas que giran alrededor de la palabra del Señor, y es muy oportuno decir, muchos de los que estamos aquí ya lo sabemos, pero hay gente que nos visita de primera vez. Es sumamente importante y oportuno decirte que la Biblia no es un libro nada más. La Biblia es el punto de comunión con Dios. Las palabras son algo especialísimo. No sé si a veces alcancemos a comprender el impacto de las palabras. Es un medio de comunicación formidable. Voy a poner este ejemplo, nada más me estoy encaminando al mensaje. Digamos, los sentimientos, y no digamos, los sentimientos es una parte muy delicada, muy íntima de las personas. Y las palabras comunican esos sentimientos. Por decir, por más que hagas un gesto de suspiro y ojitos, nunca en lo personal creo que no van a poder más que un te amo. Cuando dices un te amo, comunicas ese sentimiento de amor y viaja y la persona lo recibe con esas palabras. O cuando estás muy enojado, pues echar una mirada muy matona. Pero va a herir más la palabra que le digas, me tienes harto, quítate, bótate, lárgate. Las palabras transmiten esos sentimientos, esa esencia. Cuando tú vienes a la palabra del Señor, y sobre todo, como también ya lo hemos conocido, de la abundancia del corazón, habla la boca. Estas palabras salen de ese corazón. Tú quieres conocer el corazón de Dios, quieres conocer los sentimientos de Dios, lo más íntimo, lo más profundo y delicado de Dios, por decirlo de alguna manera. Corre a la palabra. Allí vas a hallar su esencia y Dios te va a transmitir lo que es lo más íntimo de Dios. Cuando yo considero eso, me quiero hasta desbaratar. ¿Cómo es posible que Dios nos dé acceso a lo más íntimo de su ser por medio de sus palabras? Y hoy, en este mensaje, tiene el propósito de que conozcamos esa esencia, de que conozcas lo profundo del corazón de Dios, que sepas cómo es Dios, que no nada más te platiquen, sí, un Dios. No, el chiste de venir aquí es conocer a Dios por medio de sus palabras. ¿Qué nos revelan sus palabras? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Él? ¿Qué le agrada a Él? Y con base en eso, sin duda alguna, sabemos cómo actuar nosotros hacia con Él. Este mensaje se llama De postreros a primeros. ¿Cómo se llama? Así es. Y va a estar basado, por favor vayan localizándolo en sus Biblias, en Mateo capítulo 20. De postreros a primeros. Denme chance también aquí de ajustarme. ¿Cómo tengo aquí mi reborujo? Yeah. 20, y vamos a abarcar como del 1 al 12 más o menos. Vamos a ver varios versículos. Mateo 20. Déjenme, voy ajustando aquí. Un segundo, por favor. Amén. Qué bien, estuvo la alabanza también. Interesante. Formidable. Aquí estamos ya ubicados. Mateo 20. Quiero hacer un breve preámbulo y después vamos a desglosar versículo a versículo algunos puntos muy interesantes. Si no estás acostumbrado a leer la Biblia o a analizarla, vete acostumbrando, porque es allí escarbando donde encuentras los buenos tesoros del Señor. Vamos a ir analizando los versículos, por eso es muy importante, muy imprescindible que pongas atención a cada uno de estos versículos, porque cada uno de ellos nos darán tesoros que te van a revelar algo de Dios. Mateo capítulo 20, déjenme lo encuentro. Les voy a dar un preámbulo. En mi Biblia dice la parábola de los obreros de la viña. Tal vez en la tuya diga un poco distinto, pero esa es la esencia. En esta parábola dice que llega un padre de familia y llega a contratar, sale a la plaza y viene a contratar gente pues para su viña. Se encuentra unos muy temprano en la mañana, después va y contrata a otros en la tarde, va y contrata a otros más tarde. Total, que esta parábola habla de una persona contratando a varias personas. Pero vamos a analizar a través de esta historia cómo es Dios, qué te enseña Dios y sobre todo cómo ser de un postrero a un primero. Un postrero, pues la palabra lisa y llanamente te lo dice, es uno que está al último, al final. A nadie le gusta estar al final, de alguna u otra manera, y no solamente por ego o egocentrismo. Es bueno destacar y sobresalir. ¿A quién lo han puesto en el cuadro de honor? ¿A quién le hacen reconocimiento por sacar todos los ceros en todas las materias? El super cero. ¿A quién?
Al contrario, le hacen mofa. ¡Ah, el burrote! ¿Cómo eres burro? Burro, burro, burro. Pero al contrario, cuando tú sacas muy buenas calificaciones, hay un cuadro de honor. En el reino de Dios, si en las cosas físicas y normales nos gusta sobresalir, ¿cuánto más en el reino de Dios? En el reino de Dios va a haber primeros y va a haber posteros, y es lo que vamos a analizar. Y todos creo que aspiramos a ser primeros, ¿sí o no? A mí no me gustaría estar al final, el Señor allí en la mesa, cuando esté en el reino y todos comiendo, codeándose con Él, riendo. Y yo en un lugar al final, ay, sí, yo que estoy, nomás me tocó una uva. Yo no quisiera estar ahí hasta el mero final. Yo quisiera ser alguien cercano al Señor. A mí me gustaría que yo estar allí y luego que el Señor les diga, hey, todos, ya consideraron a mi hijo Noé, sabio, inteligente, guapo, valiente. Pues yo estoy arriba, tengo que decir algo para mí. A mí me gustaría estar enseguida de Él y que inclusive Él me pudiera presumir con alguien más. Y también, ¿por qué no? Contigo, que tú estés ahí a su lado y que les diga a todos, hey, Noé, yo sé que tú eres muy guapo, pero ¿ya consideraste a mi hijo tal? También está bien guapillo, nada, por decir algo. Vamos a ver Mateo 20. Dice el primer versículo, síganme todos por favor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Vamos a hacer un alto ahí. Me parece muy importante precisarte que el reino de los cielos no es el reino de las nubes, ni el reino de las nubecitas. El reino de los cielos, dicho de otra manera, es el imperio que gobierna el universo entero. Se ha acercado cuando dice así la palabra. A eso se refiere, el imperio que gobierna todo el universo, porque el Génesis 1 te habla de los cielos que fueron creados y de más adelante, como en el versículo 7 o 9, te habla después de los cielos, que es la expansión entre las aguas de abajo y de arriba. Los cielos es el universo, a eso se refiere. Está diciendo entonces el imperio, el reino de los cielos, el imperio de Dios que gobierna sobre todo el universo es semejante a un hombre, padre de familia. Aquí el padre de familia se va a referir a Dios. Estén muy atentos, amigos. Necesitamos desglosar algunos datos porque al final viene algo estupendo. Aquí el padre de familia dice, salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Hiciste muy bien en venir aquí. A mí me parece sorprendente y fabuloso, no sé a ti, pero a mí sí me parece maravilloso y a veces ni siquiera sabría cómo expresarlo. El hecho de que Dios salga a contratar. ¿Cuántas veces las personas no van a pedir trabajo, meten muchas solicitudes? Y todas esperaban, sí, le vamos a hablar, y ni uno le hablan. Pero a mí me parece sorprendente que Dios sale a contratar, sale a buscar. ¿Sabías que Dios te anda buscando para contratarte? Por eso estás aquí, porque Dios te ha convocado para trabajar en su iglesia, una magna obra. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Primer dato que tienes que tener bien presente, subráyalo si quieres, ponle una marquita. Dice que con los primeros obreros convino en su salario en darles ¿cuánto? 1 denario por ese día de labor. El denario más o menos viene siendo, si no me equivoco, el jornal o el pago de un día de trabajo. Aquí más o menos el salario mínimo diario son como aproximadamente los 60 pesos redondeándolo. 64 ya subió aquí en el estado. Bueno, ahí va. Ya la llevamos. Bueno, en la obra, si tú vas a trabajar en la obra, te van a pagar 100 pesos al día. Órale, mi chavo, piu, ahí te va, 100 pesos. Entonces aquí por trabajar todo un día le iban a dar 1 denario. Chequen muy bien este dato y grábenselo. Con los primeros obreros convino en darles 1 denario. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Versículo 4, y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo, y ellos fueron. Amigos, qué importante lo que está pasando aquí. Un mero dato, no sé si estoy errando, pero según sé, allá pues del otro lado del Atlántico, los de Israel, en aquel rumbo, tienen el horario, su día empieza a las 6 de la mañana, esa es la hora cero. Cuando te dice aquí la hora tercera, ya te está diciendo las 9 de la mañana. Fue el padre de familia a contratar con los primeros en la mañanita. Así como cuando te levantas y vas a la escuela y ves a todos los que van a la obra, ahí iban y se juntaban en la plaza esperando a ver quién nos iba a contratar. Pasaban los empresarios, los dueños de tierras, de haciendas, no sé. Pasaban, echaban un vistazo,
O ese se ve muy gordo, de seguro no trabaja nada, se va a dormir todo el día. Más no. Se iba por acá. Tú, vente. A mí. Sí, tú. Entonces iba y los elegía en la mañana. Se los llevan. Dice que estos, voy a volver a leer este versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Ya eran las 9 de la mañana. Tú sabes que a la obra tienes que estar bien puntual, casi a las 7, ya están empezando a trabajar a las 7 de la mañana. Me tocó, gracias a Dios. Recuerdo cuando ya era tiempo de prepa, en vacaciones con unos compas, se requiere una feria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar. Ahí están haciendo unas casas, ahí un fraccionamiento, vamos a pedir trabajo. Sí, vamos. Fuimos y ahí nos dieron trabajo en la obra. Y ahí íbamos en tiempo de frío a las 6:30 de la mañana caminando. Total, tú sabes que empiezan temprano, pero dice que este padre de familia fue a la tercera hora, que son las 9 de la mañana. A mí me llama mucho la atención este dato, porque de seguro ya habían pasado muchos empresarios o mucha gente de tierras y demás, ya habían elegido pues, a los más trabajadores, ya sabían más o menos cuáles eran, pero dice que ellos estaban en la plaza desocupados. Yo imagino que ellos tenían dos opciones. Una, ya son las 8 y ya nadie pasó por nosotros. Pues no, ahí nos vemos, ahí se ven, yo voy a mi casa a descansar, mañana me levanto más temprano, como quiera me baño, levanto más la mano o algo y me van a elegir, pero ahí se ven. O dos, tenían la opción de quedarse en la plaza con la esperanza de que a ver quién pasaba y los contratara. Ellos se quedaron ahí. Tengo que decir algo oportunamente en esto. No importa si a veces a la primera no se te da, si pides un trabajo, que había una vacante, si en la escuela no te quedaste a la primera, no importa si otros te descalifican o te dicen que tal vez no quedaste porque no eras muy listo u otras cosas más. No te decepciones por ello. Dios no te ve como el mundo te ve. Dios no te ve como alguien incompetente o alguien incapaz. Espera en Dios. Estas personas, estos obreros tenían la esperanza, los que se quedaron, de que alguien podía contratarlos. Espera en Dios, mantén tu esperanza en Dios, continúa en Dios. Si la oportunidad que tenías de entrar a la escuela, no lo logré, sigue esperando en Dios, sigue esforzándote en Dios. Él no te va a descalificar. Esto es como un punto entre paréntesis. Versículos 4 les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Segundo dato que tenemos que recalcar aquí. Todos estos datos nos van a mostrar cómo es el Señor en verdad. Se checan que a los primeros les convino un salario, ¿verdad? ¿Cuánto les dio de salario? ¿Cuánto? Un denario. Actualmente en la obra diríamos 100 pesos. Eso, te doy 100 varos, vámonos a jalar, morro, vámonos. Con los segundos, ¿cuánto convino en darles? Lo que fuera justo. No les fijó un salario. Qué interesante. Considérenlo. Una de las primeras cosas cuando vas a conseguir un trabajo y que tienes que quedar de acuerdo que es: ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto money? ¿Cuánta feria lana? ¿Cuánto va a haber? Sí, porque no te vas a matar todo el día por 20 pesos. No te vas a matar 12 horas por 50 pesos tampoco. Pero ellos no preguntaron, pues ¿cuánto nos vas a pagar? Y con mucho gusto vamos contigo. Ellos dijeron, no nos desechó, no nos rechazó. Nos vio aquí tal vez, como otros nos dejaron. Pero él sí nos aceptó. Dijo que nos va a dar lo que es justo. Vamos, confiemos en él. Tengan muy presente ese dato. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Horas sexta y novena. 12 de la tarde, mediodía, y la hora novena, 3 de la tarde. Salió otra vez el padre de familia a las 12 y a las 3 de la tarde a contratar gente. ¿Qué te dice esto? ¡Qué maravilloso nuestro Dios! Él no te descalifica. A las 12 y a las 3, ¿ya quién va a agarrar a alguien para contratar? Ya estaban de seguro todos asoleados, más negros que yo del sol ahí en la plaza. Ya estaban ahí todos tostados. Y nadie los veían pasar y... No, ese es hasta borrachito, no lo contrates, amigo. Ahí los dejaban. Pero Dios no los descalificó, salió y los contrató. ¡Hey, ustedes! Vayan también a mi viña. Seguro nosotros, aquí nos han dejado todos por inútiles. Este está hasta rengo. ¿Qué tiene? Vayan a mi viña. Insisto, no te decepcione cómo el mundo te vea. Tal vez el mundo te va a decir, no eres muy competente, no eres muy guapo, no eres muy listo, no eres muy lo que sea, no tienes mucho estilo. Dios no te va a decir eso. Dios no te desecha, Dios no te ve mal. Aunque todos te tengan así como que el último, el que no es popular. Si tú esperas en Dios, Él te va a elegir. Vamos al siguiente versículo.
El 7, le dijeron, el 6, perdón, y saliendo cerca de la hora 11, hijo, todavía a la hora 11 fue a buscarlos, a las 6 de la tarde. A esa hora ya todos los de la hora casi salen. Vamos a ver. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que es justo o lo que sea justo. Estaban ahí porque nadie los había contratado. ¿Y por qué no los habían contratado? Seguro era una bola de inútiles. Se levantaron todavía a las 3 de la tarde, traían lagañas de seguro. Por flojos tal vez no eran muy diligentes. Y las personas pues humanamente decían, yo no quiero ese ahí en mi labor. Pero insisto, esto nos viene revelando cuán maravilloso es el Señor. Dios no te descalifica. Si tú amas a Cristo y tú quisieras participar en tu obra, tal vez tú quisiste participar en el grupo de alabanza y todavía no te han tomado en cuenta, no te desanimes. Sigue esperando en Dios, va a venir tu oportunidad. Pero espera en Él, sigue esforzándote, no te vayas, no te marches. Espera en Él, se va a abrir un espacio y Él te va a acomodar ahí. Tal vez tú quieres predicar el Evangelio, estás acá arriba y al contrario Dios te puso uno con trenzas negrito, que nomás dice que es muy guapo y quién sabe qué da, es broma. Tú sigue esperando, Dios te va a dar la oportunidad de compartir su Evangelio. Vamos a los siguientes versículos. Amigos, no se me desesperen, esto nada más es un preámbulo, son puntos que estamos destacando, porque te van a revelar algo muy bueno. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Este versículo nos viene a poner las cosas muy buenas. Aquí ya es el momento de la paga, ya está muy bueno, quincena, échale. Las mujeres ya saben en qué se lo van a gastar, de hecho ya lo gastaron antes de tenerlo. Quién sabe por qué es así, pero bueno, el Señor las bendiga. Les va a pagar, ¿y cómo dice que inició? Con los postreros y luego después a los primeros. ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Pura ocurrencia? Nada más ahí lo apuntaron porque sí. Esto es el corazón de Dios. Dios no dice nada más porque sí las cosas. ¿Por qué postreros y luego primeros? ¿Por qué los primeros no? Vamos a ver la posible respuesta a lo siguiente. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Hijo, esto me vuela la cabeza a mí. Cuando el Señor les dijo, yo les voy a dar lo que sea justo. ¿Qué es justo? Literalmente, si lo buscas en hebreo, griego, arameo, africano, lo que sea, justo va a ser lo que está pegado a la regla, a la norma. Eso es lo justo, lo que está conforme a esa regla. ¿Y qué es la regla? Si trabajas un día, pues te pago el salario de un día. Pues si trabajas mediodía, te pago mediodía. Humanamente, ¿qué diríamos? Oye, trabajaste una hora, los de la hora 11, pues déjame divido el día entre todas las horas, órale, ahí te van 10 pesos. Trabajaste una hora. Humanamente diríamos eso, pues que eso es lo justo. ¿Cómo lo va a pagar todo el día si trabajaste una hora, flojo? ¿Sí o no? Pero ¿saben qué me encanta de esto? Que la justicia de Dios no está sujeta a los parámetros humanos. La justicia de Dios atiende a quién es Él y no a lo que piensan y ven las personas. Algo que me gusta mucho aquí. Bueno, pienso que me voy a adelantar un poco, mejor seguimos. Versículo 9. Al venir también los primeros, pensaron que habían recibido de más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Pues es lógico. ¿Ya viste a los que vinieron a la última hora? Sí, esos que nomás recogieron un palito, les dieron el salario de un día, igual que nosotros. No, a nosotros nos va a tocar más, loco. Nosotros, ve, ya tengo hasta ampollas en la espalda de lo que me pegó el sol. Soportamos el calor del día y trabajamos muchos. Más, mira esto. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Es que eso dice la Nueva Valera 2013. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Amigos, aquí viene algo muy interesante. Si ya vimos que Dios, al que trabajó una hora,
le dio el salario que había prometido de un día a los demás que trabajaron todo el día. Y la verdad no es justo, humanamente no es justo. Pero como les dije, la justicia de Dios no atiende a parámetros humanos, atiende a quién es Él. Entonces, ¿cómo opera la justicia de Dios en su reino, en su dimensión, para dar y retribuir? ¿Tú quieres que lo que haga sea retribuido por Dios? ¿Cómo opera entonces? ¿Qué es lo que debo de hacer? Porque esos vatos se quebraron todo el día y les pagó lo mismo que el que trabajó 1 hora. ¿Cómo opera la justicia de Dios al momento de dar? ¿Qué tengo que hacer para recibir una retribución acorde, vamos a decirlo así, a lo que hice, una retribución justa de parte de Dios? Porque eso no parece muy justo. Y vamos a ver lo siguiente. Diciendo estos postreros, han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Amigos, un primero, ¿quién es un primero? Alguien al que Dios le ha dado un puesto de principal, alguien destacado. Si algún día el Señor te concede, no sé, o bueno, estar predicando o tener a tu cargo una congregación, si algún día el Señor te concede ser el director de alabanza del grupo de jóvenes o de tu iglesia, si algún día el Señor te concede salir de una barricada o estar al frente de parte de su obra, tienes que tener mucho cuidado con lo siguiente. Esta es la advertencia, una advertencia que la palabra y el corazón de Dios te enseña que no debes de caer. Como un primero, como uno principal, como uno que está al frente, puede llegar a murmurar contra Dios y a cuestionar su justicia. Todos los que estamos aquí diríamos, yo no murmuraría ni cuestionaría la justicia de Dios. Pero si Dios nos lo está diciendo aquí, es porque puede ocurrir, es porque puede pasar. Y esta palabra es, si la agarras, una medicina, es una pastilla para evitar que caigas en eso. ¿Cómo puede un primero? Si Dios lo puso es porque vio cierto corazón con él. Es porque vio que él tenía la capacidad, la aptitud, también quería servirle. Pero ese primero, ese principal, llegó a caer de principal a ser una persona que cuestione la justicia de Dios. Y ninguno de los que están aquí presentes está exento, ni siquiera nadie de los que estamos aquí. Ninguno está exento de llegar a caer en esa condición. Tienes que ponerte muy trucha, dice la versión Nueva Valera 2013. Muy trucha tienes que ponerte. ¿Cómo puede un primero, un principal, caer en este estado? Ahí te va. Según lo que estamos viendo en los versículos 2, 11 y 12, estos primeros principales, y ahora vamos a hablar en el reino de Dios, cayeron así, a cuestionar la justicia de Dios, a cuestionar al mismo Dios, dado a algo, que ellos sutilmente, al ver toda su obra, pusieron su confianza en lo que hicieron y en lo que padecieron antes que en la justicia de Dios. Voy a tratarlo de ilustrar de esta manera. No sé, Dios te puso, digamos, el líder de un grupo de jóvenes, y Dios te va a poner y te va a levantar como un líder de jóvenes, digamos, el vato está así, neta, y convoca y viene un resto de jóvenes, 1,000, 2,000, 3,000, media ciudad de jóvenes. Pero el vato, por la obra que hizo, ya he convocado a mucha gente, gracias a mí se ha transformado la mitad de los jóvenes de mi ciudad. He trabajado, me he desvelado, al día nada más duermo 3 horas, todos los días, 3 horas nada más. Esa persona, si no se cuida, empieza a poner sus obras y su sufrimiento, y la justicia de Dios. Tienes que tener mucho cuidado con tus obras, a cargo de cualquier cosa. Si tú piensas que porque voy a juntar mucha gente para ser el mejor líder de barricada y que todos vean que tengo una barricadota, no has entendido nada de Dios. Si tú te subes aquí, o si alguien se sube aquí a tocar y a cantar, nada más para que alguien más te vea o que vean qué fregón tocas, no hemos entendido nada de Dios. Si alguien se sube a predicar nada más por querer llamar la atención de los demás y que vean qué fregón hablo, no hemos entendido nada de Dios. Es muy sutil, es muy, muy, muy sutil que pongamos nuestras obras aquí y la justicia de Dios quede aquí. Tienes que cuidarte mucho. Ya has salvado un resto de almas, de seguro me va a bendecir bien machín. Estás confiando en tus fuerzas y en tu obra, estás confiando en la gracia y bondad de Dios. Porque los que contrató a las 9, a las 12, a las 3 y a las 6, ninguno le pidió salario. Ellos que dijeron, Él es bueno, nos contrató, no teníamos posibilidad alguna. Confiemos que Él es justo para pagarnos. Y los otros que dijeron, chisachis, ya trabajamos todo el día, toda la carga que soportamos, y eso no nos va a pagar. Solo demuestra algo, que muchos cristianos caen en el error de pensar que por lo que hacen ya se lo merecen. En eso caen muchos cristianos, en
En eso caen muchas personas y tú vas para allá. Por eso tienes que abrazar la palabra de Dios y no caer en ese error. Muchos de los que están aquí sé que aspiran con todo el corazón a servirle a Dios, a estar cerca de Él. Por eso debes de cuidar mucho que tus obras no te cieguen. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero estar postrero como a ti. Déjame sacar nada más un apunte aquí adelantito. Ya me voy encaminando al final. Versículo 9, muy bien. Ok. Hay una realidad en el reino de Dios. ¿Cómo es la dimensión de Dios? ¿Cómo te mueves en la dimensión de Dios? Toda tu obra se mueve con base en tu corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cuál es el ánimo y la intención que actúas cuando haces las cosas? Dios ve eso. Primer libro de Samuel 16:7 dice algo precioso. Los hombres ven lo que está delante de sus ojos, pero dice Dios, yo miro el corazón de ellos. El centro de nuestras obras quiere ser postrero a primero. El centro de tu obra y tu confianza debe de ser Dios, debe de ser su bondad y debe de ser su justicia. Ese debe ser el centro siempre. Siempre, siempre, siempre. De todo lo que hagas, ese debe ser el centro. En aquel día, cuando esté el reino de Dios, va a llegar uno: oye Dios, yo puse 100 asilos. Y este no puso ni uno. Pero él tenía fe en Cristo. Tal vez tú puedes decir: oye, yo me mantenía levantando fundaciones de estas personas, de aquello, ayudé a niños con discapacidad. Dios, yo hice muchas cosas buenas y este nada más iba a tu iglesia a alabarte, nunca hizo nada. Sí, pero tú no tenías fe en mí y este sí. La fe puede más que las obras. Tu obra basada en Jesucristo puede más. Bueno, ¿y qué me dices del apóstol Pablo? El apóstol Pablo fundó iglesias, hizo muchas cosas estupendas y maravillosas. Pero él sabía algo, y lo dijo en 1 Corintios 13 y 2 Corintios 3, que todo lo que hacía lo hacía con amor y sabiendo que Dios era su competencia. No les sorprenda que en el reino de Dios muchas personas que estuvieron solamente sentadas reciban mayor galardón que gente que estaban incluso aquí paradas predicando. Va a ser tremendo eso. Muchos esperarían: no, es que se predicaba, no, es que será líder de quién sabe qué más. Pero al momento de la recompensa, cuando estemos en el cielo, en vez de pasar hacia el frente, Dios va a decir: ay, tú, hasta atrás. Tú confiabas en tus obras, tú te envaneciste porque tenías la iglesia muy así, o porque salvabas a muchos. El centro de la recompensa para que seas un postrero. Tal vez, mira, Dios no te llame algún día al ministerio. Tal vez Dios no te ponga de líder de una barricada. Tal vez Dios no te ponga a sacar el superdisco de que toque y recorra 1000 conciertos en todos los estadios y los chavos sí, prendidotes. Tal vez Dios no te llame a eso. Pero si quieres ganar un lugar cerca de Dios y pasar de postrero a primero, no importa, con lo más sencillo que hagas, desde tu trabajo, desde venir a aplaudir, todo lo que hasta barrer, si lo haces confiando en Jesucristo, haciéndolo en su nombre, por Él y para Él, serás un primero y tendrás más galardón que incluso muchos que te puedas ver en la tele haciendo grandes obras, porque si ellos se envanecen confiando en sus obras, Dios les va a decir de lejitos: un poquito más para allá, todavía un poco más. Pero si tú todo lo hiciste confiando en el Señor, serás primero. Quiero poner un ejemplo en la Biblia que me parece glorioso. Yo creo que con esto ya me estoy encaminando al final. Un ejemplo muy palpable es David. David y Saúl. Saúl era primero, era principal, era el rey. Decía que pues inclusive de grande estatura, de muy buen parecer. Principal era el rey. Pero este hombre, si tú analizas su historia desde el primer libro de Samuel 15 adelante, este hombre nada más se ocupó en agradar con sus obras a las personas. Él decía: no, pues ya sé que estoy desobedeciendo a Dios, pero no importa, déjame hacer esto para agradar a Dios, para agradar a las gentes. ¿Y qué tiene? Tú haz como que estoy bien, yo nomás quiero agradarle a las gentes con mis obras. Y siendo un principal, terminó desechado. David, incluso David, en el capítulo 18 de Samuel, primera, David decía: oye, a mí me impacta cuando David dice eso. Le preguntan: dice el rey que te cases con su hija, ¿te parece poco ser yerno del rey? Soy hombre pobre, de ninguna estima. ¿Mi familia qué es? David de sí mismo daba ese testimonio. Él decía: yo soy un pobretón.
Así decía él. Yo soy pobre, no soy de estima alguna. ¿Yo qué? No soy de renombre. Yo me mantenía cuidando las ovejas, chivas y demás. ¿Yo quién soy? Pero ese que nadie conocía, ese que se estimaba pobre y sin estima, Dios lo puso de primero. ¿Por qué? Chécate un dato en la vida de David, hombre conforme al corazón de Dios. Todo lo que hacía lo hacía confiando en la bondad y en la justicia de Dios. Cuando fue a enfrentar a Goliat, él les dijo: pues ¿este qué es? Van a saber, a todos los soldados les dijo, sabrán todos ustedes que hay Dios en Israel. ¿Qué les está diciendo? Bola de incrédulos. ¿Ninguno cree que hay Dios en Israel? David venció confiando en Dios. David cuando iba a la guerra le decía: Dios, subiré contra ellos. Sí, pues entonces voy. Si no le decía nada, pues así se estaba. Un dato muy importante de David y que lo hizo primero fue su confianza y su dependencia de Dios. Queremos ser postreros a primeros. ¿Y qué importa que no hagas magnas obras? ¿Qué importa si no tienes la mejor barricada? Esfuérzate por hacerlo, pero para Dios. Lo ideal es que hagas grandes obras confiando en Dios, confiando en su bondad. Porque esta parábola del reino, Dios nos enseña algo impresionante. Dios te revela su corazón. A Dios no lo vas a pantallar con tus obras. Dios, te sacaste la suerte conmigo. Mira, me paré en medio de mis amigos y les prediqué el evangelio. El apóstol Pablo dice: nosotros no somos competentes por nosotros mismos. No que pensemos cosas de nosotros mismos. Nuestra competencia es Dios. Puedes trabajar 1 hora en el reino de Dios con su plena confianza en Él y recibir el salario que toda la vida va a recibir otro por todo su arduo trabajo. Así es Dios. ¿Por qué? Porque le interesa el corazón con que lo haces. A Dios no le interesa ocuparte por ocuparte. Todo lo que hagas, hazlo para Él, pero que tu corazón no se desvíe. Hazlo confiando en Él, que Él sea la esencia de tu corazón, la esencia de tu actividad. ¿Qué importa si no te llama Dios un día a estar aquí al frente? Tú sigue teniendo tu corazón, que cuando Él te recompense, te lo insisto, puedas estar inclusive al frente de los que tú siempre viste aquí. Y eso va a ser eternamente, no nada más va a ser una reunión de 2 horas. Eternamente. El Señor es muy bueno y maravilloso. Maravilloso. Que te enseña en su reino quiénes son postreros y quiénes son primeros. El que tiene su confianza y su corazón plenamente en mí. No te envanezcas por tus obras, no te envanezcas si eres el más guapo o el más popular. No vengas a las reuniones solamente porque vas a ligar o conocer machadas o chavos. Todo lo que hagas, hazlo por Él y para Él. Me impresiona a mí estas personas, postreros, no les importa un salario. Toda la obra que hagas, hazlo por la bondad y por la justicia de Dios, de que estabas perdido, pero te alcanzó. Amén.